Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Esta mañana el presidente López Obrador se refirió a los líderes del PAN, del PRI y del PRD, quienes iniciaron una serie de visitas a organismos internacionales para denunciar la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. El presidente dijo que están desesperados porque no consiguieron mayoría en el Congreso. Veamos el contexto. La coalición opositora Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, denunciará ante organismos internacionales la supuesta participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. Los líderes de los tres partidos políticos, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, informaron que esta semana presentarán ante el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Reneaum, una relatoría sobre la intervención del crimen organizado en el sistema democrático, el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores. Esta mañana, el presidente López Obrador señaló que todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional y que los dirigentes de la oposición están muy desesperados porque pensaron que arrasarían en las elecciones. Recordó también que la misión de observadores electorales de la OEA reconoció el proceso del 6 de junio, el primero en mencionar la presunta intervención de organizaciones del narcotráfico en el pasado proceso electoral fue el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles. Aureoles señala que en el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedoya fue decisiva la intervención de la delincuencia organizada. El presidente López Obrador le pidió comprobar sus acusaciones, pero aunque Aureoles acudió a Palacio Nacional, no fue recibido. Después Aureoles se reunió con los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y la OEA. Según el mandatario local, el pasado 7 de julio interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención en Delincuencia Organizada. Punto y contrapunto. Primer punto para discutir. El tercer punto para discutir esta noche, querido Alfredo, una acusación bastante grave la que están haciendo los líderes de la oposición, que hay que tomarla básicamente pues de quien viene también, ¿no? De quienes participaban en este proceso electoral, que conocen realmente cómo funcionan también los procesos electorales, incluso a nivel local, con todo el dinero que se mueve en todas las campañas y demás, y que están diciendo, en la pasada elección estuvo el crimen organizado presente. ¿Cómo lo ves? Mira, aquí es donde el presidente López Obrador tiene razón cuando apela mucho a la autoridad moral, porque efectivamente vemos a Marco Cortés, a Zambrano y a Alito haciendo tales acusaciones y abanderando estas denuncias sobre la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral. Pues por supuesto que lo primero que hace es saltar, o sea, es empezar con un paso de una credibilidad, de una autoridad moral que definitivamente no tienen. Lo acabo de decir en el bloque pasado, básicamente Alejandro Moreno es beneficiario de enriquecimiento inexplicable, que por cierto, este sexenio, esta Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, no está haciendo absolutamente nada. Pero veo el documento que presentaron y aunque el énfasis que se ha buscado poner o dar es sobre las denuncias de la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral, en verdad son 4 puntos. La intervención del crimen organizado es solo el primero de 4 puntos. Lo demás es como parte de este discurso de la cooptación de las instituciones y del daño que se le quiere hacer a las instituciones electorales y demás. Pero yo quisiera que nos saliéramos de la denuncia que han hecho estos personajes de la coalición opositora y nos fuéramos o prestáramos la atención debida a lo que están diciendo los periodistas que están en territorio, los periodistas que llevan años documentando la expansión de grupos criminales, grupos del crimen organizado, de cárteles en nuestro país, porque lo que han narrado de la elección del 6 de junio es realmente grave y realmente preocupante. Yo le he escuchado a Adela Navarro, ni más ni menos que la directora del histórico semanario Z, hablar de la presencia del crimen organizado en estados como San Luis Potosí, como Sonora, como Nayarit, y cosas que hemos visto, o más bien cosas que nos deberían de preocupar, como el hecho de que la propia Guardia Nacional carece de división antidrogas, de inteligencia y de operaciones, que prácticamente se les está dejando a los criminales actuar libremente, ¿no? De ahí vienen estas acusaciones, estas sospechas de que esa es la política de abrazos y no balazos y demás, pero en los hechos, ¿qué tal lo que pasó en la alcaldía de Culiacán? El secuestro del candidato que estaba palomeado por el Mayo Zambada, pero no por los Chapitos, que fue secuestrado y soltado hasta el día después de la elección.
¿Qué tal de lo que se vio en Tijuana, que de veras, qué país para dejarlo pasar, así como así, ya no hablar de nada de la violencia electoral que vimos y de la intervención del crimen en esa jornada, donde se aventaron cabezas, trozos de piel, vísceras y demás, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y por supuesto que se tiene que ligar, y por supuesto que tenemos que hablar del culiacanazo, de esta deferencia a la mamá del Chapo, de cómo se le habla del señor Guzmán Loera, del abrazo a Emma Coronel, de cómo se portó muy bien el crimen organizado en la elección. Son cosas que de verdad no podemos dejar de ponerle la atención debida, no por lo que vayan a decir tres líderes impresentables a la OEA. Y por todo lo que vimos también en el proceso, Eder, violencia, asesinato de candidatos, extorsión, secuestro de algunos candidatos en el Estado de México también, de varios partidos, no nada más de uno solo. Pues yo por eso digo, es grave la denuncia que van a hacer. Yo no sé si va a tener alguna implicación. La OEA no sé si se pueda meter ya en meses y años pasados. Algunos integrantes de Acción Nacional también han buscado al secretario Almagro para denunciar abusos del gobierno del presidente López Obrador y cosas así. Mariana Gómez del Campo es muy asidua a la OEA, entre otros, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, son dos temas, efectivamente. Lo que acaba de plantear Alfredo, que sí valdría la pena que profundicemos tal vez en otro programa, y esta actitud de la oposición, que si no están pensando cómo fugarse, están pensando en ir con Almagro para que los venga a rescatar, y no es extraño que la derecha, de hecho es muy congruente que la derecha en América Latina vaya y busque a Almagro, que ahorita justamente está sudando frío, porque la semana pasada un grupo de especialistas entregó ya un informe a la ONU y a las autoridades de Bolivia en donde demuestran la participación ventajosa y de Almagro en el golpe de Estado en contra de Bolivia, y también demuestra este estudio que sabían de la masacre que ocurrió allá en Bolivia contra los pueblos originarios en el contexto del golpe de Estado, y Almagro no se posicionó. Esta investigación, este peritaje tendrá como consecuencia, para empezar, una demanda de las autoridades de Bolivia en contra de Almagro, demanda que al parecer será muy bienvenida en la ONU. No creo que en ese contexto este personaje, que está muy cuestionado, que ya fue abiertamente cuestionado por el presidente López Obrador, se atreviera a hacerle eco a esta oposición tan reducida mexicana, que en realidad lo que están tratando es ser rescatados. No ofrecen nada de fuerza política, no ofrecen una alternativa real para que Almagro pueda ahorita defenderlos. Y digo, si defendieron a Guaidó en su momento, no sería raro que se inventen a alguien en esas condiciones en México, pero no tienen la posibilidad, porque el gobierno de México es muy fuerte, es mucho más fuerte, por supuesto, que el de Venezuela. Y si acaso Almagro estuviera dispuesto a hacer oídos a estas denuncias, sería muy difícil que Joe Biden, después de la tremenda derrota que acaba de sufrir en Afganistán, en donde se generó un consenso mundial, la Unión Europea, Rusia, Asia, están de acuerdo en que es un fracaso y un acto de omisión de irresponsabilidad de Biden. No creo que ahorita él le diera carta verde o luz verde a Almagro para operar en contra de México, porque por supuesto esas cosas se consultan. Entonces sí me parece que están leyendo muy mal el momento geopolítico nuestros paisanos de la oposición, y están muy desesperados. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Evidentemente sí hay un tema de que están acudiendo organismos internacionales. Yo no sé si lo de la OEA pueda prosperar. No estoy tan seguro que podría pasar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que la denuncia ante Almagro es un acto simbólico meramente, porque si bien la OEA sí tiene un departamento de delincuencia organizada transnacional en donde hay por lo menos, pues que serán unos 9 mecanismos de trabajo hemisféricos sobre, por ejemplo, lavado de activos, o sobre un tema que es de particular interés para el gobierno de México, como la Convención Interamericana contra la Fabricación de Armas y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y Municiones, o el tema de tráfico de personas, o
incluso la cooperación hemisférica en temas de investigación y sanción de la delincuencia organizada, pues no es necesariamente un departamento que tenga ningún tipo de autoridad sobre los estados para generar ningún tipo de sanción y mucho menos para modificar los resultados electorales en ninguna de las elecciones en donde este informe demuestra o presume que hubo participación de la delincuencia organizada. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría, pero presentar pues una solicitud, por ejemplo, de audiencia temática, como hemos hecho muchas ONG sobre el tema de violencia en México, el tema de guerra contra las drogas, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría eventualmente acudir, pero recordemos que para llegar ahí se tienen que agotar las instancias nacionales, de manera que lo más importante para poder llegar a lo internacional sería que armaran bien los expedientes que presentaron ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía de Delitos Electorales o las fiscalías locales, porque si ahí no prosperan y no prosperan en el ámbito federal o no prosperaran incluso en la Suprema Corte, es cuando podría entrar el sistema americano. Todo eso para decir, le cuelga, es muy largo y efectivamente tenemos la desgracia de que los voceros que llevan este tema, que a mí me parece particularmente importante, ese sistema interamericano, carezcan de la credibilidad justamente por todos los motivos que ya se expresaron en esta mesa y en los que no ahondaré. Pero sí quiero nada más traer a la mesa de nuevo que la participación de financiamiento ilícito y la coacción de la voluntad popular en momentos electorales en México está documentada no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Uno de los informes temáticos sobre elecciones y poder de la propia OEA, que se hizo en conjunto con todos los gobiernos, deja ahí nada más un ejemplo de la suspensión de los procesos internos de selección de candidatos del PAN en Tamaulipas en 2010, precisamente por el riesgo de participación del crimen organizado. Y el día de hoy, Santiago Nieto hizo una declaración ante los medios de comunicación nacionales en donde justamente dijo que sí se vio un aumento del uso de efectivo y de la posibilidad del financiamiento ilícito de varios candidatos y candidatos en todos los procesos locales y federales en México y que se están investigando. Entonces, me gustaría que en otro momento pudiéramos tratar este tema con la seriedad que merece, de saber cuáles son los grupos que están operando, cuáles son los modus operandi que utilizan para coaccionar a la gente, porque creo que es un tema de libertades, creo que es un tema de derecho fundamental a la vida, creo que es un tema de derechos políticos, de democracia, que más allá de quiénes son los que fueron de donde sea y ante quien sea, porque Almagro tampoco es una personalidad que voy yo a defender, pues sí merecería que pusiéramos toda la atención. De acuerdo, tomamos nota de la propuesta, sé que incluirlo me parece no solamente en una mesa de viernes, sino también con ustedes un martes o un jueves o un lunes o un miércoles. Finalmente, María Clemente, ¿cómo lo ves? Lo que menciona Lisa, evidentemente yo también coincido en casi todo o en todo, pero prácticamente sí, la violencia, la intromisión del crimen organizado es una constante en este país, en la vida política, en la vida social, a todos los niveles, que básicamente no hemos encontrado la manera de poder realmente hacer que el Estado de Derecho, aunque no nos gusta a muchos esa expresión, se haga válido y que el narcotráfico deje de inyectarle dinero a campañas, deje de poner candidatas y candidatos, deje de secuestrar también a quienes están compitiendo por algún cargo. ¿Cómo lo ves? O gobernar sexenios enteros, ¿no? O gobernar sexenios enteros. O estar en Secretaría de Estado. No es de llamar mucho la atención, ¿no? Que los máximos defensores de la legalidad y que en días pasados se rasgaban las vestiduras para que llamando a que se aplique la ley, llamando a no votar, ¿no? A un ejercicio democrático, de democracia participativa basado en una ley, ahora en menoscabo de nuestra soberanía, busquen que haya una intervención internacional en nuestros procesos de política interna, ¿no? Y a pesar de esta franca intromisión que pretende la oposición, pues ya la presidencia de la República ha anunciado que no detendrá, si se da el caso, ninguna investigación que realice la Organización de los Estados Americanos. Pero aunado a ello, me permito recordar que el pasado 6 de junio, justamente, y en entrevistas a medios de comunicación, los observadores que justamente mandó la Organización de los Estados Americanos, que estuvieron presentes durante las elecciones, afirmaron que no habían notado incidentes de gravedad que pudieran alterar de manera significativa el resultado de la elección, ¿no? Es decir,
a quien están yendo a buscar, ya mismo ese organismo comunicó que no había accidentes de gravedad, de acuerdo a sus propios observadores, ¿no? Eso es decir, pues no confían en la OEA a los que están pidiendo y yendo, es una contradicción, es como si no leyeran sus comunicados. Pero bueno, y en ese mismo sentido, el Instituto Nacional Electoral comentó que durante la pasada elección se registraron 39 incidentes de violencia en casilla, que se registraron en los estados de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, ¿no? Y se registraron 70 casos de destrucción de electoral en Baja California, Chiapas y otros estados que no recuerdo ahorita, pero cabe destacar que la mayoría de los incidentes de violencia se registraron justamente en estados gobernados por la oposición y que justamente perdieron sus elecciones locales, ¿no? El miedo no anda en burro, ¿no? Entonces no queda claro que el deseo de que haya una investigación externa cuando los observadores electorales ya levantaron las denuncias correspondientes, ¿no? No queda claro para qué la quieren. También es verdaderamente indignante que ahora la oposición pretende ir a buscar también a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por las supuestas violaciones a derechos humanos que suceden en nuestro país. Un chiste, el chiste se cuenta solo. Digo que esto, o sea, en 2011 México recibió una visita del relator especial de dicho organismo y se registró justamente entre el 2008 y 2010 ante la violencia criminal que aumentó 50% cada año, justamente, ¿no? El tema del narcotráfico, justamente como convenció la intervención, ¿no? El narco hasta gobernó sexenios enteros, y pues los datos indican que el 34.6% de las personas que han sido asesinados entre diciembre de 2006 y del 2010, son asesinatos ocurridos, me equivoqué con el dato, porque estoy aquí dando mala referencia, pero bueno, el chiste es que se cuenta solo el dato con la violencia y el narcotráfico y todo lo que quieren los derechos humanos, y la OEA ya habló, ya vinieron sus observadores, ya comunicaron sus precisiones al respecto, la oposición está desesperada, y si hubo violencia en algún caso, fueron las elecciones donde ellos metieron la mano para que lo vieran. Bien. Bueno, pues retomamos este tema, como sugieren Lisa, Lecona y también Eder, y como lo han sugerido a lo largo de muchos programas también, porque evidentemente es un tema que nos afecta como país, que nos afecta como sociedad y que también pone en riesgo nuestra democracia. Regresamos después de la pausa para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de este lunes. No te vayas.